seguidores, amigos que nos acompañan a través de las redes sociales. Damos gracias al Señor. Estamos en el canal de YouTube. El canal se llama Sergio Hebel. Ahí están los videos. Se suben los videos de todos los días sábado y todos los días lunes de la escuela bíblica que estamos llevando adelante con el pastor Pablo los lunes 19 horas en este lugar también. Damos gracias al Señor por todos los hermanos que de diferentes puntos nos acompañan y nos mandan saludos, nos dicen desde dónde nos están viendo, cómo reciben la señal. Esperamos que la reciban bien. A veces hay algún contratiempo, pero gracias al Señor esperamos que esta noche reciba bien la señal. Bien, vamos a ir a la palabra de Dios en esta oportunidad. Jueces capítulo 16. Gloria a Dios. Jueces capítulo 16. Gracias. Vamos a tomar allí unos pasajes de uno de los jueces de Israel, cuando gobernaban los jueces al pueblo de Israel. Después pidieron rey y Dios le dio rey. Sabemos el primer rey de Israel llamado Saúl, y también sabemos de su fracaso y de las consecuencias que iba a tener el pueblo pidiendo que les gobernara un rey, ¿no? Se les aclaró el Señor, a pesar que les concedió el pedido, les dijo que iban a tener consecuencias, porque cuando ellos rechazaron el gobierno de los jueces, el Señor dijo: no es que rechazan a los hombres y no me rechazan a mí. No, cuando pidieron rey, en cierta forma estaban rechazando el gobierno de Dios, ¿no? Y por eso vinieron las consecuencias sobre el pueblo de Israel. Acá tenemos uno de los jueces que gobernó en una época a todo el pueblo judío, y vamos a mirar en el capítulo 16, versículo 20, quiero leerle 2 versículos y después llevarle un poquito más adelante. Capítulo 20. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé, no sabiendo que Jehová ya se había de él apartado. Mas los filisteos echaron mano de él, le sacaron los ojos, le llevaron a Gaza y le ataron con cadena para que moliese en la cárcel. Vamos al verso 25 para abreviar. Y aconteció que yéndose, alegrando el corazón de ellos, dijeron: llama a Sansón para que divierta delante de nosotros. Y llamaron a Sansón de la cárcel y hacía de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. Bueno, luego puede leer todo el capítulo 16 para entender mejor el fracaso de este hombre, un hombre muy usado de Dios, ¿no? Poderosamente usado de Dios, un hombre que se enfrentaba a los enemigos de Israel. En aquel tiempo los filisteos eran los enemigos del pueblo hebreo, y siempre defendía al pueblo, peleaba las batallas y recibía una fuerza sobrenatural. Él tenía tomado un voto, él nació por milagro, ¿no? La mamá no podía embarazarse y un ángel anuncia su llegada, su embarazo. Por milagro de Dios, la mamá le concibe y le da a luz. Entonces la mamá lo consagra en agradecimiento a Dios, como escuchábamos esta noche, ¿no? Los preliminares, en gratitud a Dios, lo consagra al Señor y le hace tomar el voto nazareno. Hemos hablado ya de esto. Era un voto que obligaba al hebreo
a no tener esposa, no casarse, tenía que mantenerse célibe, tenía también que abstenerse de tomar todo lo que fuera derivado de la uva. No podía beber vino ni ninguna otra bebida, no con alcohol. Tampoco podía subir navaja sobre su cabeza, sobre su barba. Tenía que dejar crecer el cabello toda la vida. No podía cortar regularmente el cabello como lo hacían todos los hebreos, ¿no? Los hebreos, siempre que los varones cortaban regularmente su cabello. Pero el voto nazareno, que ya lo aclaré alguna vez, pero lo vuelvo a aclarar, que no tenía Jesús, hay una confusión, y por eso todos los cuadros católicos y otros lo pintan a Jesús con un cabello largo, con barba, ¿no? Y no es la realidad. Jesús se cortaba el cabello regularmente, porque todos los hebreos, a no ser que tuviera voto nazareno. La confusión viene porque Jesús nació en una aldea llamada Nazaret. Entonces se le decía Jesús de Nazareno, ¿no? Como se le decía a Saulo, Saulo de Tarso, ¿no? ¿Por qué se le dice Saulo de Tarso? Porque había nacido en Tarso, ¿no? Era una forma de identificar y una forma de muchas veces diferenciar los nombres que se repetían. Había muchas Marías, en la Biblia hay muchas Marías, hay muchos Juanes, Juan en la isla de Patmos, está Juan hermano de Santiago, ¿no? Hay varios Judas, hay un Judas que era hermano del Señor y hay un Judas que entregó al Señor, ¿no? Entonces, para diferenciar, ¿no? Nosotros en Occidente no tenemos esa costumbre, pero en el pueblo oriental, para diferenciar, que no se confundiera, si había en la iglesia había 2 Juanes, 3 Juanes, yo podría decir el hermano Juan de Santa Cruz. Entonces usted sabe a qué Juan me refiero, porque puede haber otro Juan que anda por acá o está cerca, o en vez de ser de Santa Cruz, de Del Viso o de Grambur. Entonces era la forma, Jesús de Nazaret, porque había nacido en aquella aldea de Nazaret. Nada que ver con el voto nazareno, porque Jesús tomó vino, ¿no? Multiplicó en las bodas de Caná, convirtió el agua en vino, y él muchas veces lo encontramos tomando vino, ¿no es cierto? Entonces no podía hacerlo si hubiera tenido el voto nazareno. El voto nazareno lo tenía Sansón, y bueno, Sansón quiebra este voto, y no porque le cortan el cabello. El corte de cabello va a ser un plus, ¿no?, en su fracaso, pero en realidad él quiebra su voto cuando se enamora de una mujer filistea, una mujer que no era del pueblo de Dios, una mujer del pueblo de los enemigos. La Biblia dice que él empieza a buscar una novia y va donde están las hijas de los filisteos y ve una mujer hermosa y bueno, termina pecando y quebrando el voto, porque no es pecado que un hombre soltero anhele tener una compañera o una mujer soltera anhele tener un esposo, ¿no? Esto es la naturaleza humana, esto es bueno, porque el Señor mismo dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Así que Él hizo hombre y mujer, hizo los géneros, y la atracción por los géneros es dado de Dios en los seres humanos, no es pecado. El asunto era que Él había tomado un voto. Y un voto, cuando se toma un voto, es una promesa, un compromiso que uno hace delante de Dios por algo en especial, ¿no? Y él había hecho este voto y lo quiebra cuando se enamora de Dalila, ¿no?, esta filistea. Y bueno, Dalila le termina, ¿no es cierto?, convenciendo que le revele a dónde estaba el secreto de su fuerza. No estaba en el cabello, vuelvo a decir, tampoco estaban los músculos, no era que él hacía gimnasia, no era cuando el Espíritu de Dios descendía sobre él,
tenía una fuerza sobrenatural. Dice que con una osamenta de burro, con un hueso de burro, en una oportunidad derrotó a 1000 soldados filisteos, él solito, ¿no? Fíjese qué fuerza descendía sobre él cuando venía el Espíritu Santo, ¿no? Para poder vencer a 1000 soldados enemigos, solo armado con una quijada de asno, ¿no? En otra oportunidad, un cachorro de león le sale en el camino y dice que lo despedaza con sus manos vacías, sus manos desnudas, como si fuera un cabrito. Lo reventó, lo partió, lo desmembró con las manos desnudas, ¿no? Esta fuerza sobrenatural operaba en él. En muchas oportunidades la Biblia lo relata. Ahora, cuando él quiebra el voto, encontramos que este pasaje que le he leído en el versículo 20, ¿no? Él se despierta, estaba durmiendo sobre las rodillas de su enamorada, ¿no? Y cuando la enamorada le da el aviso, los filisteos sobre ti, es decir, venían los enemigos para capturarlo, para vencerlo, para derrotarlo, él dice, se despertó del sueño diciendo, esta vez saldré como otras veces, me escaparé. No, él pensó, no, voy a librarme como tantas oportunidades se había librado de mano de los enemigos. Pero dice este texto, no sabiendo que Dios se había apartado de él. ¿No? Y ahí termina que los filisteos le echan mano, le sacan los ojos, dice que le queman con un hierro caliente los ojos, lo dejan ciego y lo llevan a la cárcel, lo atan con cadena para moler, ¿no? En la rueda de piedra que siempre se ataba un buey o un asno para hacer girar esa piedra y moler el grano. Bueno, a él le ponen allí, le atan en la rueda de molino para moler grano. Después vemos una gran reunión de los filisteos donde ellos, ya alegres de la bebida, ¿no? Se les ocurre traer a Sansón de la cárcel para que los divirtiera. Traigamos a Sansón para que nos divierta, y dice, Sansón hacía de juguete delante de ellos. Va a terminar trágicamente, Sansón va a morir en esa oportunidad, en esa fiesta, pero vemos, ¿no es cierto?, una tragedia, ¿no? Porque yo pensaba en este pasaje, meditando en él, que hay muchos que se apartan de Dios, ¿no? Nosotros conocemos muchos que se han apartado de Dios, ¿no? Muchos bancos que están vacíos hoy en la iglesia, gente que se ha apartado de Dios. Pero hay otra faceta del asunto, hay otra cara del asunto, que es cuando Dios se aparta del hombre. Acá encontramos no que Sansón se aparta de Dios, bueno, sí, fracasa, tiene su fracaso, pero dice Dios se apartó de él. Él pensaba que no. Yo me preguntaría, ¿no? ¿Cómo que no se dio cuenta que Dios se había apartado de él? Y sabe que hay mucha gente andando en el universo cristiano que no son conscientes que Dios se ha apartado de ellos, ¿no? Es decir, por la profesionalidad, por la costumbre, por la cotidianidad de las cosas de Dios, continúan, algunos predicando, otros entregando mensajes, ¿no? Algunos ocupando las plataformas, y no son conscientes de que Dios se ha apartado de ellos. Él se despierta, estaba durmiendo, y él dijo, me voy a escapar como tantas veces, me voy a levantar y voy a salir libre como tantas oportunidades, a donde el enemigo venía sobre él y él fue librado, ¿no? Porque estaba la fuerza, porque estaba la presencia de Dios, porque el Espíritu Santo venía sobre él. Pero ahora en esta ocasión, dice, él no era consciente de que Dios se había apartado, ¿no? Y yo digo, esta es la peor tragedia que le puede pasar a un creyente, ¿no? Pensar que Dios está y no está,
Dios no le acompaña, ¿no? Y cuando Dios no le acompaña, termina la historia más o menos igual que con Sansón. Porque Sansón cayó en manos de los filisteos y los filisteos lo tenían de juguete, se divertían con él. Y esto es lo que hace el diablo cuando echa mano a un hijo de Dios, ¿no? Se va a divertir con él antes de llevarlo a la ruina, antes de llevarlo a la destrucción, se va a divertir con él. Yo siempre digo, ¿no? ¿Cuántas veces hemos renunciado al reino de las tinieblas? ¿Cuántas veces hemos aceptado a Cristo? Le dimos la espalda al enemigo de nuestra alma llamado diablo y Satanás y decidimos seguir a Cristo, ¿no? Pero el diablo, nos escapamos de sus manos, como Sansón tantas veces se escapó de manos de los filisteos. Pero los filisteos estaban esperando la ocasión para derrotarle, la ocasión para echarle mano. Y cuando le echaron mano, dice que terminó siendo juguete de ellos, ¿no? Grandes hombres de Dios que reprendían los demonios, que oraban por los enfermos, que predicaban la palabra, terminan siendo juguete del enemigo. Porque el enemigo hace lo que quiere. ¿Y por qué hace lo que quiere? ¿Por qué Sansón terminó ciego, atado con cadenas, encarcelado, haciendo el trabajo de un bruto, moviendo la vara de la rueda de molino en la cárcel? ¿Por qué termina en esta condición? Porque Dios se apartó de él. No, una cosa es apartarnos nosotros de Dios y otra cosa que Dios se aparte de nosotros. No, hay una doctrina que yo llamaría o definiría como diabólica, que se está predicando en las redes, y por eso hay que tener mucho cuidado con lo que miramos en las redes, con lo que escuchamos en las redes, porque hay mucho veneno circulando, ¿no? Y ese veneno dice que todos al final seremos salvos, que Dios es un Dios de misericordia y que Dios hasta va a perdonarlo a Satanás en el último tiempo. No, que el diablo también le va a dar una oportunidad. No, esta doctrina se está instalando en las congregaciones, en las megas congregaciones, tal al punto que yo he escuchado decir a predicadores muy famosos que Judas fue salvo, porque Judas dice devolvió las monedas que había negociado la entrega del Señor, y dice que fue y devolvió, tiró en el templo delante de los sacerdotes las 30 monedas de plata, ¿no? Y por eso dicen que él se arrepintió. No se arrepintió. Y le voy a llevar ahora a otros versículos, ¿no?, de la Escritura. Él tuvo remordimiento. Y remordimiento tiene un criminal cuando es sentenciado, cuando es condenado. Tiene remordimiento un violador. Tiene remordimiento un hombre violento que le manda al hospital a la esposa de los golpes. Tiene remordimiento, llora, le promete, se arrodilla. No, le jura que nunca más, que no sabe qué le pasó. Y las mujeres muchas veces se compran ese tranvía, ¿no?, o ese buzón. Y le termina, bueno, le pasó, no sé, se le salió la cadena, tuvo un brote. Y le perdona, y ese remordimiento dura una semana, 15 días. ¿No? Yo tengo hermanas en la iglesia que no las entiendo, ¿no? Algunas yo digo son masoquistas, ¿no? ¿Sabe que el masoquista es el que le gusta sufrir? Hay una cultura del masoquismo que es, bueno, cuando tiene placer con el sufrimiento. Entonces, en el masoquismo por ahí le ata con la espalda desnuda y la amante le da con un látigo en la espalda hasta marcarle, hacerle sangrar la espalda. Y el tipo está feliz, está sintiendo placer y lo están garroteando, latigueando, ¿no? Ese es el masoquismo, el que le gusta sufrir o el que siente placer
por el sufrimiento. Y hay mujeres que son masoquistas, ¿no? No lo reconocen, pero son masoquistas porque las han golpeado, las han abusado, han golpeado a sus hijos, le han amenazado de muerte, le han puesto revólver en la cabeza, cuchillo en la barriga, ¿no? Y la han mandado al hospital. Yo tengo hermanas que yo he ido a orar en el hospital, ¿no? Le han hecho perder embarazo de los golpes, ¿no? Y usted no, maridos que han ido presos no una vez, una docena de veces. Lo han llevado preso, le han puesto orden de restricción, de no acercarse, le han puesto la pulsera en el tobillo, la tobillera. Y a la semana la mujer levanta la denuncia y le perdona. Y usted lo ve enamoradito a los dos del bracito, y todos los que se metieron quedaron todos pata para arriba, todos pegados, ¿no? Porque todos los que se metieron a defenderle, a ir al hospital, a sacarle del calabozo, esos quedaron todos pegados, ¿no? Porque le perdonó, andan de novios en luna de miel, y los que quedan todos mal son todos los que se metieron. Familia, que a veces es movida a misericordia, vecinos. A mí me ha pasado como pastor, ¿no? De que el hombre me ha querido pasar a machete, ¿no? Por defender a la esposa, ¿no? Porque le estaba matando, porque le mandó al hospital, o porque le hizo perder un embarazo de los golpes. Y mi consejo ha sido, hermano, haga una denuncia y déjele, ¿no? Váyase a vivir a otro lado, porque va a aparecer en crónica, va a aparecer en la televisión, porque un día ese demonio se descontrola y le termina matando, como tantos femicidios que hay en nuestra tierra, ¿no? ¿Por qué son esos femicidios? Porque eso se va generando, va fermentando la violencia, y estas mujeres no terminan de romper esa atadura, ¿no? No se le perdonan, quedan sometidas, vuelven otra vez, como la burra al pozo, dice un proverbio, ¿no? Vuelve otra vez, y bueno, en una de esas termina perdiendo la vida, ¿no? Porque en una de esas o le prendió fuego, ¿no? Yo conozco estos casos donde el hombre compró los bidones en asta y la policía tuvo que llegar para que no le prenda fuego a la casa con la mujer adentro. La policía evitó de que se cometiera un crimen, ¿no? Llevándolo detenido, porque ya estaba con los bidones rociando con combustible para prender fuego a la casa. Ahora, con todas estas señales de violencia, no terminan de cortar la relación, porque el remordimiento hace que el hombre llore, se arrodille, le bese las manos, le prometa, le jura por los hijos, no, nunca más, mamita, no sé lo que me pasó, no. Y la mamita al otro día anda de enamorada, ¿no? De luna de miel. Remordimiento, no arrepentimiento. Porque arrepentimiento es dar la vuelta, arrepentimiento es cambio, arrepentimiento es transformación. Eso es arrepentimiento. Lo otro hay en el mundo, y todos los criminales y violadores lloran amargamente. Y dicen, no sé qué me pasó. Pero vuelvo a decirle, salen de la cárcel y vuelven a violar. Salen de la cárcel y vuelven a matar. La mayoría dice reincidente, no se recuperan. ¿Por qué no se recuperan? Porque no se arrepienten. Porque lo que recupera al hombre es el arrepentimiento. De cualquier situación, el hombre se recupera cuando se arrepiente. ¿Y cuando se arrepiente? Cuando da la vuelta. Ahora mire, dice, Judas fue salvo. No, Judas le pasó lo que Sansón. Cuando a la noche después de la Pascua, de la última cena, viene la turba de soldados enviados por los sacerdotes.
Judas había dado una señal a esas autoridades. Él había dicho, porque en la oscuridad salieron con todos los apóstoles después de la cena, después de haber cantado el himno, dice, salieron. Y dice que Judas había dado la señal: al que yo besare, ese es el Señor. No, usted recuerda que cuando viene la turba, él se adelanta y le da un beso al Señor. Señor le da la otra oportunidad, porque ya le había dado varias oportunidades en la Santa Cena. Cuando él dijo, uno de ustedes me va a entregar. Y los discípulos dijeron todos, ¿seré yo, Señor? ¿Acaso soy yo? No, el que moja conmigo el pan en el plato, ese me va a entregar. Y el único que estaba estirando la mano con el pan para tomar del jugo del plato era Judas. Incluso el Señor le dice lo que tienes que hacer a lo pronto, ¿no? Le dio oportunidad para que él se arrepintiera y no se arrepintió. Cuando allá en el jardín que están saliendo y vienen los soldados, él le dice, amigo, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Otra oportunidad más de arrepentirse. Otra oportunidad de decir qué estoy haciendo, ¿no? Y cambiar la historia. Pero no hubo arrepentimiento, hubo remordimiento, no confunda. Remordimiento tienen todos los seres humanos, creyentes, no creyentes, ateos, agnósticos, idólatras, todos tienen remordimiento. Porque tenemos una conciencia. Y la conciencia nos acusa. La conciencia nos acusa. Viene el remordimiento. A veces está acompañado de lágrimas. No. Y esto tuvo Judas, remordimiento. Fue y quiso devolver el dinero. Mire lo que dicen los apóstoles acerca de esto. En el libro de los Hechos. Capítulo 1, verso 16. Hechos 1, verso 16. Varones hermanos, dice, convino que se cumpliese la Escritura, la cual dijo antes el Espíritu Santo por boca de David. Mire con cuántos cientos de años antes estaba profetizado en las Escrituras, que ahora está diciendo el apóstol, esto dijo David por el Espíritu Santo acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, el cual era contado con nosotros y tenía suerte en este ministerio. No es que no conocía a Dios, como dicen algunos. No, tenía suerte, bendición de pertenecer al ministerio. Llamado por Jesús, ungido por Jesús. Un hombre usado de Dios. No, que luego se va a apartar Jesús, porque después del beso en el jardín, la Biblia dice que Jesús se apartó de ellos. Y esto es lo que le pasó a Sansón cuando Dios se apartó de él. Sansón pensaba que Dios estaba con él y no sabía que se había apartado. Por eso termina con los ojos quemados y encadenado en la cárcel. Y lo mismo le pasa a Judas. Se aparta el Señor de él. Este adquirió un campo de salario de su iniquidad y colgándose reventó por medio y todas sus entrañas se derramaron. ¿Usted cree que un salvo puede terminar de esta manera? ¿Un hombre salvo, una mujer salva puede terminar su vida de esta manera? Colgándose y sus entrañas reventándose por el medio y sus entrañas derramadas. Así termina Judas. ¿Te cree que es la muerte de un hijo de Dios? Alabado tú eres, Jesús. Alabo el nombre del Señor. Esto fue notorio a los moradores de Jerusalén, de tal manera que aquel campo es llamado en su propia lengua
Al-Sedama, que es campo de sangre. Cuando él tira las monedas en el templo a los sacerdotes, ellos no quisieron tomar este dinero, no lo recibieron en la tesorería. Ellos dijeron, es dinero de sangre, es dinero de traición. Le cambio la expresión. Como dinero de traición, ellos los sacerdotes no quisieron tocar. Entonces dijeron, con esa plata compremos un campo para Camposanto, para enterrar muertos. Y compraron un campo que se llama, le bautizaron con el nombre de Al-Sedama, que significa campo de sangre. Como para que ninguno se olvide de dónde venían los recursos con que se compró ese cementerio. Con dinero de traición. Ellos no quisieron poner en el tesoro. ¿No? Y dice, verso 20, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su obispado. ¿No? Aleluya, Jesús. Más clara la Biblia. ¿Quiere un poquito más claro? Vamos a Juan 17, verso 12. Miren lo que dice Jesús de Judas. Cuando hace la oración final antes de ir a la cruz. Para que Dios nos guarde a nosotros y a todos los que van a creer en su nombre. Él dice, cuando estaba con ellos, 17:12 de Juan, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A lo que me diste, yo lo guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese. ¿Cómo pueden decir estos teólogos modernos que Judas fue salvo? Lo está diciendo Jesús mismo. No perdí ninguno, yo los guardé a todos, a no ser como está escrito el hijo de perdición para que se cumpla la escritura. Hijo de perdición lo llama Judas. Usted sabe que en la cultura hebrea llamar hijo de a un hebreo era que lo que le caracterizaba, eso le hacía ser hijo de. Vamos a encontrar en la Biblia hijo de desobediencia, hijo de rebelión, hijo de Dios, hijo de perdición, ¿no? Hijo de lo que le identifica, lo que le define. Y a Judas lo define la perdición, no dice que fue salvo. No, hijo de perdición, porque se perdió. Lo identifica el haberse perdido porque el Señor se apartó de él, como le pasó a Sansón, gloria al nombre de Dios. No, Dios se apartó de él y él no sabía. ¿Cuántos que andan por allí y no saben que Dios se apartó de ellos? Alabo el nombre de Dios, no, esta es una tragedia. Porque aquel que se aparta de Dios tiene la posibilidad de un día reflexionar y volver y Dios le está esperando. El hijo pródigo se apartó de la casa paterna y un día recapacitó y emprendió el regreso. Y el padre estaba esperándolo, desde lejos lo vio venir y corrió y se echó a su cuello. Hizo una gran fiesta en la casa porque el hijo había sido recuperado. Me era muerto y hoy ha revivido. Lo era perdido y hoy lo he hallado. Esto es la posibilidad que tiene el que se aparta. De un día regresar y que el padre le reciba. Pero cuando el padre se aparta del hijo, esa es otra historia.
Cuando Dios se aparta del hombre, esta es otra historia. Dice que Sansón fue salvo. No, a mí no me cierra, porque dice Dios se apartó de él. ¿No? Y terminó suicidándose. Porque allá cuando le llevaron para hacer juguete de él, ciego, encadenado, el mozo que le llevaba, que le sacó de la prisión, él dice que el mozo que le guiaba, porque estaba ciego, él le dijo, coloca mi mano sobre la columna de la casa. Y el chico que le guiaba le pone las manos en las columnas que sostenían el edificio. Y él le pide a Dios una última misericordia, una última fuerza para derrumbar ese edificio. Dice que mató más en su muerte que en toda su vida. Porque tumbó las columnas y el edificio vino abajo. Y todos los filisteos estaban allí celebrando gloria al Señor y murieron miles. Se mató más en su muerte que en su vida. No, pero él mismo va a perder la vida cuando se derrumba el edificio. No, él mismo va a terminar su vida. No, gloria al nombre del Señor. ¿Cómo puede ser salvo si Dios se apartó de él? No. ¿Cómo puede ser salvo Judas cuando el Señor se apartó de él? No, y él quedó sin el Señor, quizá pensando que tirar la moneda en el templo podía cambiar algo, pero el remordimiento no cambia nada. Lo que cambia es el arrepentimiento, cuando el hombre da la vuelta, cuando el hombre repara lo que está haciendo mal, cuando el hombre deja de hacer lo que está haciendo mal y comienza a hacer algo diferente. Eso es arrepentimiento. Y ninguno de estos hombres se arrepintió. Yo no veo que Sansón se haya arrepentido antes de tumbar las columnas. Que haya dicho, Señor, me perdona, yo hice mal. Yo quebré un voto que tenía contigo y por eso perdí mi fuerza. No encontramos ni un chiquito de arrepentimiento en Judas. No encontramos ningún chiquito de arrepentimiento, por ejemplo, en Esaú. Que el libro de Hebreo dice que ninguno sea fornicario como Esaú, que por un plato de comida vendió su herencia, su primogenitura, y aún después deseando heredar la bendición, fue reprobado y no halló lugar al arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Estoy hablando de Hebreo capítulo 12, versos 16 y 17. No halló lugar para el arrepentimiento. Procuró con lágrimas, pero no le fue dado la oportunidad de arrepentirse. Y que si no se arrepintió, sin arrepentimiento, ¿va a poder ser salvo? ¿Alguien que no se arrepiente puede ser salvo? No, de ninguna manera. El requisito es arrepentido y convertido para que sean borrados vuestros pecados en la presencia de Dios. Es uno de los mensajes de Pedro. Alabo el nombre del Señor. Pero entró esta doctrina que aún Satanás va a ser perdonado porque Dios es un Dios de amor y de misericordia y que todos los hombres van a ser salvos. Mire que dice segunda de Pedro capítulo 2. Esto es una falacia, esto es la ignorancia bíblica que hoy tienen muchos predicadores. Y entran a predicar herejía. No, capítulo 2 de segunda de Pedro, verso 4. Dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que habían pecado, sino que habiéndolo despeñado en el infierno, a la pucha. Dice, con cadena de oscuridad los entregó
para ser reservado para el juicio. ¿Cómo va a ser salvo Satanás? Satanás es uno de los ángeles que pecaron. El principal, el comandante de los ángeles que pecaron. Y dice Dios no les perdonó. No dice Dios le va a perdonar al final a todos porque Dios es un Dios de misericordia. Dice que Dios no los perdonó, los despeñó en el infierno y los ató con cadenas de oscuridad para el día del juicio. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo podemos ignorantemente decir que Judas fue salvo y que Dios le va a perdonar incluso a Satanás en aquel día? Porque es un Dios de amor y de misericordia. Nos gustaría que así fuera. Pero ese Dios de amor y de misericordia también es fuego consumidor. También es el que se va a sentar en el trono para juzgar. Es el juez. Ese Dios de misericordia también va a ser el juez. Y un juez no quiebra la justicia porque está examinando la causa de su mejor amigo, porque el que compadece es su mejor amigo, así fuera su hijo. El juez no puede quebrar la ley. Alabo el nombre del Señor. Yo siempre cuento la historia de dos hermanos que la vida le llevó por caminos diferentes. Uno estudió abogacía, fue un excelente abogado, luego fiscal, y un día lo fue promovido a juez del Estado. El otro se largó en los vicios, en las drogas, en la delincuencia, y cuando entró en la delincuencia cayó preso y fue llevado a juicio. Y esa vuelta de la vida le tocó ser juzgado por su propio hermano, que hacía años no le veía y que ahora él estaba de este lado del estrado y su hermano estaba compadeciendo como convicto. Él era juez y él tenía que aplicar la ley. No podía quebrar la ley porque pierde su investidura e incluso le pueden hacer una causa. No puede el juez porque está el hermano o el hijo o el amigo hacer la vista gorda. Hay un tribunal, hay fiscales, abogados defensores, todo un sistema legal. Y él estaba ahí y reconoció que el convicto era su hermano. Y se escuchó los alegatos de la fiscalía, las acusaciones, las pruebas de su delincuencia. Y él tenía que aplicar la ley con todo su rigor, no podía menguar, porque era el hermano, decir, aplicó la ley. No sé cuántos años le tocaban por aquellos delitos, creo que 8 o 9 años. Aplicó la ley, aplicó la sentencia después de escuchar los alegatos. Pero había un artículo que podía él utilizar como juez, que era la fianza, pagar la fianza para salir en libertad. La fianza era millonaria. No, entonces él aplicó la condena, los 9 años de prisión o los millones de fianza que había que pagar. Luego que bajó el martillo dictando la sentencia, se sacó su investidura de juez, se quedó con la ropa civil, bajó al lado, se puso al lado del hermano, lo abrazó y dijo para el tribunal, yo pago la fianza. Esto es lo que hizo Cristo por nuestras almas. Gloria al Señor. Esto es lo que hizo Dios por cada uno de nosotros. Dictó sentencia, primero, porque no puede quebrar la justicia. Y la sentencia era el alma que pecare, esa morirá. Esa es la sentencia, nos condenó a muerte. Pero luego se sacó la vestidura de juez, se hizo hombre y en la condición de hombre pagó la fianza
pagó lo que yo debía pagar y era imposible que lo pagara. Él lo pagó y dijo, ahora vamos a casa. Y nos está llevando a casa. Gloria al Señor y nos vamos para casa. Gloria al nombre de Dios, porque la justicia fue satisfecha. Dios no quebró su justicia. La aplicó con todo rigor. Gloria al Señor. Pero luego, Él mismo se hace hombre para pagar lo que yo tenía, yo y usted teníamos que pagar. La justicia está satisfecha. Nadie en el tribunal puede quejarse. El juez bajó el martillo, aplicó la ley al pie de la letra, pero luego se puso al lado del hermano y dijo, yo pago la fianza. Y él viene conmigo a casa. Gloria, ¿cuánto alaban a Dios en esta tarde? Gloria al Señor. Que Dios te bendiga en esta tarde. Amén, hermano. Gloria al Señor. Y la justicia de Dios dice que cuando Dios se aparta de alguien, como Sansón, como Judas, como de los ángeles caídos, Dios se apartó de ellos, los echó del cielo. Alabo el nombre de Dios. Entonces cuando Dios se aparta no hay posibilidad de reconciliación, porque Dios se apartó de los tales. El padre de la parábola del hijo pródigo nunca se apartó de su hijo. Siempre le tuvo en el corazón aquel hijo que gastó su herencia, viviendo perdidamente. Pero el padre nunca se olvidó de ese hijo y yo creo que todos los días estaba esperando el regreso. Y cuando el hijo regresa, el padre sale al encuentro y se le echa en el cuello y hace una fiesta. Este es el que se aparta de Dios. Pero la tragedia es cuando Dios se aparta del hombre. Y el hombre piensa que Dios está con él. El hombre piensa que Dios le está apoyando. Y hay montones de predicadores, hay montones que andan haciendo trabajo por allá para la iglesia, están dentro de la iglesia y Dios se apartó de los tales y no lo saben. Como Sansón cuando despierta del sueño, me levantaré y saldré y me libraré como otras veces, no conociendo que Dios ya se había apartado de él. Alabo el nombre de Dios, ¿no? Es importante saber que Dios nos acompaña. Qué importante saber que Dios está con nosotros. No, gloria al Señor. No imaginarnos. No saber que Dios está acompañándonos. Que Dios está con nosotros todavía. Gloria al nombre del Señor. ¿No? Y cuando Dios se aparta del hombre, más vale que el hombre no continúe. Porque le va a pasar lo de Sansón. Sansón pensó que tenía la fuerza. Pensó que el Espíritu Santo iba a estar con él. Y cuando él se levanta, ¿qué hicieron los filisteos? Echaron mano, le quemaron los ojos, le ataron con cadenas y después estaban haciendo burla de él. Él hacía de juguete de los filisteos. Terminó trágicamente. Porque Dios ya no estaba de agrado cuando él quiebra el voto nazareno, ¿no? Y cuando Judas hace la traición, ya el Señor se apartó de Judas. Ya no iba a estar más Judas con el Señor. No le iba a encontrar nunca más al Señor. Se apartó. Después del jardín donde hace la entrega, la traición, Jesús se apartó de Judas. Por eso termina colgándose en una rama y sus entrañas derramadas, partiéndose por el medio. ¿No? Porque vuelvo a decir, ya Dios no estaba con él. ¿No? Lo mismo pasó con Esaú. Cuando Esaú desprecia su herencia, Dios se aparta de él. Y cuando Dios se aparta de él, ni siquiera encuentra lugar para el arrepentimiento. Yo siempre pienso, ¿cómo no pudo arrepentirse? Dice, aunque lo procuró con lágrimas. Quiere decir que lloró bastante y no halló lugar. No halló lugar para arrepentir, porque Dios se apartó. Si Dios no se hubiera apartado, ¿no?, de él, él tenía oportunidad de regresar, de restaurarse, de volver y ser recibido por el Padre. Pero cuando Dios se aparta de una persona, no hay posibilidad de regreso. Como los ángeles de Dios.
los condenó, los ató con cadena de oscuridad, los despeñó en el infierno y allí tienen que estar hasta el juicio. No hay ninguna posibilidad para los ángeles, no hay posibilidad para Satanás, no hay. Dios se apartó de ellos. Entonces tenga presente dos cosas. Una cosa apartarse de Dios, uno, y otra cosa que Dios se aparte de nosotros. Dos cosas diferentes. Una cosa que vos te vayas de la casa de tus padres y tu papá y tu mamá estén siempre llorando y esperando el regreso. Y otra cosa es que papá no quiera verte nunca más. Y te eche de casa. Eso son dos cosas bien diferentes. ¿No? El hijo que se va, el papá siempre está esperando el regreso. Siempre está esperando que un día vuelva. Pero cuando el papá toma la determinación de no querer ver más a ese hijo, ahí cambia la historia. Y lo mismo la relación con Dios. Una cosa apartarse de Dios y otra cosa que Dios se aparte del hombre, como hizo con Sansón, como hizo con Judá, como hizo con Esaú y como hizo con los ángeles caídos. Dios se apartó de ellos. No hay ni una posibilidad. Entonces no se deje engañar. Cuando te digan que Dios es un Dios de amor y de misericordia, que va a perdonar a todos los hombres, que va a perdonar a Satanás y a los ángeles caídos, cuando te manden esa fábula, no crea esto. Vaya a la Biblia, lea la Biblia, y la Biblia es la palabra con autoridad. Y ella dice que no hay posibilidad, no perdonó a los ángeles caídos. No los perdonó. Si hubiera querido perdonarlo, lo hubiera perdonado, pero no los perdonó. ¿Sabe qué quiere decir? No los perdonó. Eso, no hay posibilidad ninguna. Dios te bendiga en esta noche. No deje que Dios se aparte de ti. Gloria al nombre del Señor por ninguna razón. Y cuando Dios se aparte, reconoce y sé consciente que ya Dios no está contigo, ¿no? Porque esto le hubiera salvado la vida a Sansón. Él hubiera reconocido que Dios ya no estaba con él. No se hubiera levantado a enfrentar a los filisteos. Hubiera tratado de escapar para salvar su vida o ponerse a salvo en algún lugar. Pero él, con mucha soberbia, dijo, me levantaré y saldré como otras veces y me liberaré como otras veces lo hice. Y no era consciente que Dios ya no estaba con él. Fue derrotado vergonzosamente. No, Dios nos ayude a entender que necesitamos que Dios nos acompañe siempre. Que Dios no se aparte nunca de nosotros. Gloria al Señor. Ponte de pie en esta noche. Dios te bendiga. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Gloria al Señor. Hubiera sido diferente si Sansón hubiera reconocido su fracaso y hubiérase arrepentido. ¿Cree que Dios le hubiera dado una oportunidad? Si Judas hubiera reconocido su traición cuando el Señor lo confrontó y hubiera dicho, sí, Señor, no sé qué me pasó. Yo hice un acuerdo con los sacerdotes para entregarte, pero me arrepiento, ora por mí. Judas hubiera sido un apóstol, hubiera continuado como apóstol. No hubiera terminado en esa tragedia de suicidio, pero no se arrepintió. No, Sansón tampoco se arrepintió. Gloria al nombre de Dios. Esaú tampoco se arrepintió, tuvo remordimiento. No, y lloró bastante. Pero no se arrepintió porque el arrepentimiento mueve el corazón de Dios. Dios no te va a abandonar si vos te reconoces. Fallé, Señor, me perdona. No sé qué me pasó, no velé. Señor, te fallé, me perdona. Lo hubiera hecho Sansón allá cuando se despertó de la rodilla de Dalila, si hubiera sido consciente.
de lo que había perdido. Y le han dicho, Señor, me perdona. No sé qué hice. ¿Cree que Dios no le hubiera dado la oportunidad? Sí, hermano, le hubiera dado, porque el arrepentimiento mueve el corazón de Dios. Pero no confunda remordimiento con arrepentimiento. Son dos cosas diferentes. Arrepentimiento es cambiar, dar la vuelta. Gloria al nombre del Señor. Señor, me equivoqué. Gloria al Señor. Pero ahora quiero recuperar ese voto que quebré. Te prometo que a partir de hoy voy a guardar el voto que me hizo tomar mi mamá. ¿Y cree que Dios no le iba a dar la oportunidad? A Judas. Judas decía, no sé qué hice, codicié, hice allá un negocio con los sacerdotes, pero me arrepiento, Señor. ¿Cree que hubiera sido desechado? ¿Hubiera terminado colgado? ¿O Dios le hubiera dado la oportunidad de continuar en el grupo apostólico? Porque el Señor le estaba dando la oportunidad cuando dijo, el que mete conmigo la mano en el plato, ese me va a entregar. Yo no veo que Judas haya dicho, Señor, ora por mí. Yo te entregué. Me arrepiento ahora, Señor, ora por mí. Oren mis compañeros por mí. ¿No? Y Judas hubiera estado en el grupo apostólico hasta hoy. Pero no hubo ni un chiquito arrepentimiento. Recuerde que arrepentimiento es parte de la vida cristiana. Así comenzamos a servir a Dios. Así conocimos al Señor, arrepintiéndonos. Así comenzó la vida cristiana. No se olvide de eso. No fue por levantar la mano, no fue por repetir una oración. Fue cuando yo me reconocí culpable. Como esta historia del juez. El hermano tuvo que admitir que era culpable y admitir la sentencia. Se la merecía. Gloria al Señor. Y cuando el hermano admitió la culpabilidad y aceptó la sentencia, el juez pagó la fianza y le llevó a la casa seguro a cenar esa noche. Y eso hace el Señor cuando te arrepientes. Oh, gloria, cuando te reconoces. Cuando acepta la sentencia, Señor, yo no soy digno. Señor, yo no tenía que estar acá. Gloria a Dios, yo no soy digno de estar acá. Gloria al nombre del Señor. Yo hice lo malo, me reconozco. Y me arrepiento. Y el juez se saca la vestidura y se pone al lado. Y paga la fianza. Y vas a casa esta noche junto con Él. Dios te bendiga en esta noche, hermano. Amén. Gloria al nombre del Señor. ¿Entendió la palabra en esta noche? Gloria al nombre del Señor. No se deje turbar por las falsas enseñanzas. Agarre la palabra de Dios para tu vida. Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Cuántas veces tendremos que arrepentirnos de acá que venga el Señor? Todos los días. Yo me arrepiento todos los días delante del Señor. Todos los días, ¿no? Cada vez que me arrodillo a orar, le digo, Señor, perdona mi falta, perdona mis pecados. Gloria al Señor, porque somos faltantes en la presencia de Dios. Y arrepentimiento, reconocer esa falta y tratar, Dios me ayude para mejorar, para no volver a cometer la misma falta, para no volver a pisar el mismo palo de engaño, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Y no hacer la voluntad de Dios. Pídale al Señor en esta noche. Gloria a Dios. Pídale al Señor en esta noche. Alabado el nombre de Jesús. Oramos al Señor. Cierre tus ojos. Amado Dios, en el nombre de Jesús, te alabo y te bendigo en esta noche. Te doy gracias, Señor, porque entendemos la palabra como fue revelada, como está escrita. La palabra es fiel y verdadera. Tu palabra no tiene engaño. Tu palabra no es turbación, sino es claridad, es luz para nuestras almas.
entendemos la palabra, Señor, y comprendemos la importancia de que tú no te apartes del hombre, que tú no te apartes de cada uno de nosotros. Gloria a tu nombre, Señor, porque esto nos va a dar la posibilidad, aún nosotros siendo infieles, tú permaneces fiel, porque tú no te puedes negar a ti mismo. Te alabo, te bendigo en esta noche y te doy gracias, Señor. Gloria. Padre mío, ahora nos encomendamos, Señor, en tu presencia, que tú lleves guardado y bendecido cada uno de los hermanos. Santo es tu nombre. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga. La paz y la